Hoy en Historium te contamos el conflicto entre Israel y Palestina. El conflicto entre Israel y Palestina es uno de los más antiguos y violentos del mundo. Se trata de una disputa por el control de la tierra de Palestina, que es considerada sagrada por judíos, musulmanes y cristianos. A lo largo de los años, el conflicto ha causado miles de muertos, heridos y refugiados, y ha afectado a la paz y la estabilidad de Oriente Medio y del mundo. ¿Cómo empezó el conflicto? El origen del conflicto se remonta a principios del siglo XX, cuando surgió el movimiento sionista, que defendía el establecimiento de un Estado judío en Palestina. En esa época, Palestina era parte del Imperio Otomano y estaba habitada principalmente por árabes, musulmanes y cristianos, con una minoría judía. Después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se desintegró y Palestina quedó bajo el mandato británico. Los británicos hicieron promesas contradictorias a los árabes y a los judíos sobre el futuro de Palestina, lo que generó tensiones y enfrentamientos entre ambos grupos. Tras la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, aumentó la presión internacional para crear un Estado judío. En 1947, la ONU aprobó un plan de partición que dividía Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. Los judíos aceptaron el plan, pero los árabes lo rechazaron. Esto desencadenó una guerra civil que terminó con la proclamación del Estado de Israel en 1948. ¿Qué pasó después? La creación de Israel provocó la Primera Guerra Árabe-Israelí, en la que intervinieron varios países árabes para apoyar a los palestinos. Israel logró defender su territorio y ampliarlo, ocupando parte del territorio asignado al Estado árabe. Como resultado, unos 700.000 palestinos se convirtieron en refugiados. En 1964 se creó la Organización para la Liberación de Palestina, que agrupaba a varios grupos nacionalistas y guerrilleros que luchaban contra Israel por la liberación de Palestina. Esta organización realizó numerosos atentados e incursiones contra Israel y sus aliados. En 1967 estalló la Segunda Guerra Árabe-Israelí, conocida como la Guerra de los 6 días. Israel lanzó un ataque preventivo contra Egipto, Siria y Jordania, y ocupó la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, el Sinaí y los Altos del Golán. Estos territorios son conocidos como los territorios ocupados. En 1973, Egipto y Siria intentaron recuperar el Sinaí y los Altos del Golán en la llamada Guerra del Yom Kippur. Aunque lograron algunos avances iniciales, Israel consiguió repeler el ataque con el apoyo de Estados Unidos. En 1978 se firmaron los acuerdos de Camp David entre Israel y Egipto, por los que Egipto reconoció a Israel a cambio de la devolución del Sinaí. Fue el primer tratado de paz entre Israel y un país árabe. En 1982, Israel invadió el Líbano para expulsar a la Organización para la Liberación de Palestina, que tenía allí su base principal. La invasión causó una gran violencia y sufrimiento entre la población civil libanesa. En 1987 comenzó la primera intifada o levantamiento popular palestino contra la ocupación israelí en Gaza y Cisjordania. Los palestinos recurrieron a métodos como las huelgas, las manifestaciones, las piedras o los cócteles Molotov. Israel respondió con medidas represivas como las detenciones, los disparos o los toques de queda. En 1993 se inició el proceso de paz de Oslo entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, que reconoció el derecho de Israel a existir a cambio del reconocimiento de los derechos nacionales del pueblo palestino. Se acordó la creación de la Autoridad Nacional Palestina, que tendría un gobierno limitado en Gaza y Cisjordania. Se esperaba que en 5 años se negociara una solución definitiva sobre el estatus de Jerusalén, los refugiados, las fronteras y los asentamientos. ¿Qué obstáculos ha enfrentado el proceso de paz? El proceso de paz de Oslo se ha visto afectado por varios factores que han impedido su avance y han provocado nuevos ciclos de violencia. Uno de ellos es el asesinato del primer ministro israelí Yitzhak Rabin en 1995
por un extremista judío que se oponía a las concesiones a los palestinos. Otro es el aumento de los asentamientos israelíes en los territorios ocupados, que son considerados ilegales por la comunidad internacional y que dificultan la viabilidad de un Estado palestino. También ha influido el surgimiento de grupos islamistas radicales como Hamás, que rechaza el reconocimiento de Israel y que ha recurrido a ataques suicidas y al lanzamiento de cohetes contra territorio israelí. Además, ha habido una falta de liderazgo y voluntad política por ambas partes para cumplir con los compromisos adquiridos y para hacer frente a las demandas de sus respectivas sociedades. Finalmente, ha habido una escasa implicación de la comunidad internacional, especialmente de Estados Unidos, que ha sido el principal mediador del conflicto, pero que también ha sido visto como un aliado incondicional de Israel. ¿Qué situación se vive actualmente? La situación actual es de gran tensión e incertidumbre. El proceso de paz está estancado desde hace años y no hay perspectivas claras de reanudarlo. Los palestinos siguen viviendo bajo la ocupación israelí, con restricciones a su libertad de movimiento, acceso a recursos básicos y derechos humanos. Los israelíes siguen sufriendo la amenaza del terrorismo y la inseguridad. Ambos pueblos están divididos internamente entre sectores moderados y radicales y entre facciones políticas rivales. En los últimos años se han producido varios episodios de violencia, como la Segunda Intifada entre los años 2000 y 2005, la Guerra de Gaza entre los años 2008 y 2009, la Operación Pilar Defensivo en el año, la Operación Margen Protector en el año 2014 o los enfrentamientos en Jerusalén en el año 2021. Estos episodios han causado cientos de muertos y heridos, así como graves daños materiales y humanitarios. En 2021, el conflicto alcanzó un nivel de escalada sin precedentes en los últimos años. Todo comenzó con una serie de protestas palestinas por el desalojo forzoso de familias árabes en el barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén Este. Las protestas fueron reprimidas por las fuerzas israelíes, que también irrumpieron en la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado para el Islam. Esto provocó la reacción de Hamás, que lanzó cientos de cohetes desde Gaza hacia Israel. Israel respondió con bombardeos masivos sobre Gaza, causando decenas de muertos y heridos, así como la destrucción de infraestructuras vitales. La violencia se extendió también a otras zonas de Israel y Palestina, donde se registraron enfrentamientos entre árabes y judíos, así como entre palestinos y soldados israelíes. La comunidad internacional llamó al cese al fuego y a la reanudación del diálogo, pero sin éxito. ¿Qué soluciones se plantean al conflicto? Existen diferentes propuestas para resolver el conflicto entre Israel y Palestina, pero ninguna ha logrado consenso ni implementación. La más conocida es la solución de dos estados, que consiste en crear un Estado palestino independiente y soberano junto al Estado israelí, con fronteras basadas en las líneas anteriores a 1967 y con Jerusalén como capital compartida. Esta solución cuenta con el apoyo mayoritario de la comunidad internacional y con el respaldo teórico de ambas partes, pero también con muchas dificultades prácticas para su realización. En la actualidad, la zona está en máxima tensión y con un futuro incierto que esperemos se resuelva de la mejor manera posible. Si te ha gustado el vídeo y quieres apoyar nuestro trabajo, dale a like y suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo.